Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la comunidad Estaca Juliaca y el día de hoy tenemos dos invitados, la hermana Nelly y el hermano René del matrimonio Arapa Ortiz. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de Ajá. hoy? No, nos Estamos encontramos muy bien. muy Muy bien, bien. hermano. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos aquí. Y bueno, parte de este podcast, de este episodio, es que vamos a hablar sobre el matrimonio. Un tema muy importante para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y primero consultarles, ¿cuánto tiempo de matrimonio ya tienen? Bueno, nosotros te digo, bueno, ante todo, buenas noches con la hermana Yurema y gracias por invitarnos a esta podcast. Bueno, no, así creo que es, ¿no? Ujú. Am, Gracias por esta invitación y nosotros ya, tenemos Más de 20 años. 24 años de Mm, matrimonio. ay, qué Sí, y este año cumplimos 25. Somos de guau, plata. guau, de plata, hermano. Me falta mucho para llegar a eso. Ya recién Ah, 10 añitos. no se preocupe, hermana, ya a llegar pronto. Sí, todavía estamos muy jóvenes. Y bueno, Nosotros igual decíamos, ¿no? Falta mucho. Porque cuando mi Paul nació, cuando él decía, voy a salir a la misión en el 2023, decía, ¿no? Porque esas veces salían a los 19 años. ujú, Y después resulta que cambió a los 18 y era al 22, 2022. Y así se pasó rapidito y ya llegó rapidito, mira, ya estamos estamos en acá. 2026. 26 y rápido. Y demasiado rápido pasa el tiempo. Y eso, hermano René, ¿cómo vivió todo este tiempo, estos 24 años? Bueno, hemos tenido momentos gratos, momentos felices. En algunas ocasiones también ha sido momentos desafiantes, hemos tenido algunos desafíos en la vida, pero creo que el Evangelio de Jesucristo nos ha ayudado a poder sobrellevar muchos desafíos que se presentan en la vida. Pero en general, eh, creo que con el Evangelio de Jesucristo sí hemos podido disfrutar de la vida, ¿no? De estos 24 años de casado, ¿no? Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo fue esa primera vista? ¿Cómo así sintieron que ustedes eran los que tenían que casarse como pareja? A ver, ¿quieres contarme a mí? No, a ver, ¿En qué año fue, hermano? A ver, hay que ver si tiene memoria. son, ¿qué año? Mira, ha sido interesante porque yo estaba inscrito en institutos y casualmente ese año estábamos estudiando el curso de matrimonio celestial, ¿no? Ujú. Entonces, yo participé de ese curso y casualmente en ese curso afianzamos nuestra amistad con Nelly, ¿no? Porque yo ya la conocía, nos saludábamos en las actividades de la JAS, ¿no? Y sin embargo, en esa clase frecuentábamos de todas las clases, ¿no? De matrimonio celestial. Y finalmente nos graduamos, ¿no? Con, con un matrimonio, porque ese año nos casamos, ¿no, hija? No. Sí, fue algo, en ese tiempo no fue algo bonito porque em, cuando yo no era miembro, ¿no? Y él siempre era miembro, ya había sido retornado. Nos conocimos en el 2001. Y yo me bauticé en el 2000. Creo que no pasó mucho tiempo de que me había bautizado y cuando me bauticé yo empecé a venir a las fiestas, ¿no? Porque yo nunca había ido a las fiestas. Mi mamá nunca me dejaba salir antes que yo sea miembro, ¿no? Y resulta que yo me bautizo y en la iglesia había fiestas y mi mamá decía que en la iglesia hacen fiestas. Y ya, pues entonces salía con temor porque había una hermana, siempre hay hermanas, ¿no? Que te acompañan en ese proceso de que estés, para que te acostumbres, ¿no? Ujú. Entonces, ya pues había las hermanitas que siempre me animaban a venir a las fiestas. En ese de las fiestas nos conocimos. Bueno, así, ¿no? No así al toque, ¿no? Así como se conocen los jóvenes en las fiestas, pues, ¿no? Saludando. Amistad, ¿no?
Y así nació nuestra amistad y yo tenía mi salón de belleza y un día, bueno, no nos hablamos tan bien, ¿no? Como se dice con los jóvenes al toque tampoco, ¿no? No se hablan de un día para el otro, ¿no? Y ahí entonces un día estaba parada en mi salón esperando a los clientes y de repente lo veo, ¿no? Al hermano René y viene con sus papelotes así. Y entonces, ¡ay, es que este hermano lo conozco! Dije, no. Y como tenía poco tiempo de miembro, y me llamó tanto la atención eso. Como dice mi esposo, que sí fue en los cursos de matrimonio celestial que afianzamos más nuestra amistad y ahí nos conocimos un poquito más, ¿no? Donde dictaba el hermano Paredes, me recuerdo. Y ya de ahí salimos poco tiempo, 6 meses creo, y ya nos casamos. Ah, guau. Sí, y creo que yo pienso que no, para conocernos más no requiere mucho tiempo, ¿no? Porque siempre nos vamos a conocer en la convivencia, en el Ujú. matrimonio, y sí, Muy así bien, fue. ¿no? Qué bonito, ¿no? Saber que se conocieron en institutos. Vayan a institutos, hermanos. Hay, creo que poca asistencia en institutos en la actualidad, pero es tan importante tal vez esa convivencia en clases de institutos, incluso como dijo la hermana, en las actividades de la JAS, ¿no? Que hoy en día sí hay, pero hay poca asistencia, ¿no? Y es bonito saber que su experiencia puede ayudar a mejorar el entorno, incluso su futuro, ¿no? Mm, Así están, hermanos. Y, hermanos, sí. mi hermana hablaba sobre la convivencia. Cuando ustedes se casaron y dijeron, ya, y se vivieron juntos, ¿qué fue diferente? ¿Qué fue difícil? ¿Qué nuevo descubrieron que no pensaban que iba a pasar? ¿Cómo fue el impacto de la convivencia después del matrimonio? Bueno, nuestra experiencia fue algo algo único, se puede decir, porque no todas las parejas que se casan y luego conviven es lo mismo, ¿no? Que Ujú, todos tienen sus diferentes experiencias. ujú, Bueno, en nuestro caso ha sido, no habíamos pensado en casa, en nuestras cosas, en nuestras comodidades. Nosotros no hemos pensado en eso. Nosotros creo que estábamos, más pensando ya en casarnos. Y cuando el hermano René me propuso el matrimonio, yo acepté sin pensarlo, ¿no? Porque había aprendido de las clases que el matrimonio es algo mandado por nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestro desafío fue cuando ya nos casamos, no teníamos casa donde vivir, no teníamos un cuarto, no teníamos cama, no teníamos cocina, nada, no teníamos nada. Lo único que teníamos fueron las cosas pequeñas que nos habían regalado, como tazas, platos y bastante y cantidad, no sé, muchos vasos. muchos vasos también, sí. Sí, siempre No Y teníamos pagar. teníamos una cocina que nos había regalado nuestro padrino, por decir así, así. Y esas veces se usaba el querosene, Mm. no había gas. O sí, sí había, pero nosotros no lo usábamos todavía, creo, ese Ujú. tiempo, ¿no? Bueno, eso le va a contar mi esposo. Y así fue, hermana, porque cuando empezamos a convivir en el cuarto donde nos había alquilado un buen hermano que teníamos esas veces que habíamos conocido, nos había permitido una habitación, un cuarto donde, o sea, una casa que no vivían, o sea, era abandonada, ¿no? Como cuidado. Era abandonada y nosotros habíamos dicho, hermana, te vamos a cuidar la casa, pues, y le hemos incitado a que lo limpie la casa, todo, a que lo Mm, habilite en la casa. Y nosotros vivíamos ahí. mm. Y, hermana, no teníamos colchón y el hermano nos había prestado su colchón donde dormía su perrito. Sí, Oh, hemos dormido ahí. Ni siquiera teníamos una cama. Y teníamos cocina, pero no tenía querosene. Ujú. Y oh. Sí. Bueno, queríamos cocinar, bueno, él quería hacer una comida, entonces no había cocina, entonces yo me fui rápido para comprar una cocina. Era una cocina a querosene, ¿no? En esa Ujú. época. Y ya pues compré la cocina y llego con la cocina entusiasmado y faltaba pues, el querosene. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar querosene? Y para comprar querosene
también faltaba una galonera, no había galonera. O sea, primero tenía que comprar la galonera. Y ya pues fui a comprar la galonera, después el combustible, y ya pues no, empezamos a aprender la cocina. Pero no prendía la cocina. Mm. Entonces, para hacer encender la cocina teníamos que meter unas agujas de Agujas. primos Mm. y no teníamos, y así que otra vez tenía que regresar a comprar la hojita de primos, ¿no? Entonces, fue algo emocionante, algo gracioso, se podría decir, porque jamás habíamos cocinado. Yo como soltero, todas las veces mi mamá preparaba la comida y bueno, hacíamos uso de sus utensilios, su cocina de mi mamá, ¿no? Pero esa vez era la primera vez que estábamos experimentando con Nelly para poder cocinarnos, ¿no? Entonces, fue algo anecdótico Mm. esa vez. Sí, ay, qué bonita historia, hermanos. Pero sí es cierto, ¿no? Cuando uno empieza y empieza prácticamente de cero, pasa eso, ¿no? Yo recuerdo que incluso decía, voy a limpiar y no tenía escoba y tenía que ir a buscar también la escoba y el recogedor, e incluso hasta los trapitos, ¿no? Pero es como una experiencia que en realidad nos enseña mucho a lo que hemos desarrollado con el tiempo, ¿no? Lo que hemos conseguido con sacrificio después. Y ¿cómo así ustedes, bueno, me dijeron que estaban en clase de institutos de matrimonio, pero cómo así dijeron, esta es la fecha exacta para casarnos? ¿Cómo sintieron esa impresión? Bueno, Mm, yo recuerdo muy bien que el maestro que teníamos fue el hermano Paredes, y él nos decía que no es necesario conocerse mucho tiempo, porque a veces cuando prolongamos mucho tiempo también, a veces el enemigo también trabaja. Entonces, si ustedes tienen eh, ya, si ustedes sienten que es su pareja, entonces de una vez decía el hermano, entonces nosotros como nos queríamos, entonces ya, pues no, mi hermano me propuso matrimonio y siempre hay esa duda. Bueno, yo tenía esa duda diciendo, y tal vez no, y tal vez sí es él, ¿no? Entonces, y siempre nos invitó el hermano a que nosotros oráramos, ¿no? El Padre Celestial, que preguntáramos si Él es nuestra pareja ideal, o nuestra pareja que va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que nos dimos una semana de tiempo para poder darnos así y poder, en mi caso, yo preguntaba a mi Padre Celestial, ¿no? Que si Él siempre es mi pareja, que me dé una respuesta, ¿no? Mm. sí, algo que también resonaba en mi mente de la clase de institutos. Alguna oportunidad el presidente Bravo nos comentaba que ya tenemos el Evangelio, o sea, qué necesidad de conocer eso. Lo más importante es que conozcan el Evangelio, ¿no? Entonces, y después ya, ¿no? Ya pueden casarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que también primaba es eso, ¿no? Que tenemos, Nelly conoció el Evangelio también, entonces, con el Evangelio en nuestras vidas podemos seguir adelante, ¿no? Ujú. Yo tengo una curiosidad. Yo me he dado cuenta que la hermana se sabe bien las fechas y los años. Hermana René, ¿cuál es la fecha de su matrimonio? Hace eh, 17 de diciembre. Ah, ¿está bien, hermana? No. Bueno, nosotros nos casamos el 2001, el 22 de noviembre Ah, incluso Ah, de noviembre. civil, y nos casamos el 27 de noviembre en el templo. en el templo. 27 de Claro. noviembre, no Ajá, 17, sí, hermana. el 27 de 17. noviembre, sí. Sí, yo me he dado cuenta que la hermana se sabe bien las fechas, Sí, los Sí, años. fue algo curioso cuando fuimos al templo también, porque nosotros nos casamos un 22 de noviembre, ¿no? Y fue un día viernes. Ah, Y sí, sí, me claro. recuerdo yo que mi mamá me decía, no, ¿por qué un año impar, día impar? No te va a ir Todavía bien. viernes. Y viernes nos decía, ¿no? Entonces, no quería, ¿no? Y también sus familias decían Igual, así. igual también Y decían. bueno, nosotros habíamos escogido la fecha, pero sin ver, ¿no? El año ni el día. Claro. La Entonces, cosa era casarse. la cosa era casarse, ¿no? Ujú. Pero así. Bueno, y después cuando, cuando vino mi esposo a pedir la mano con su mamá, todo a mi casa,
recuerdo que su familia le decía, pues no, porque los católicos nos dicen, pues no, cuando te dices la mano, ya te lo Sí, tienes que sí, ya llevar lleva. Ajá, A la novia. a la la novia. novia. Ya, pero en nuestro caso no fue así, ¿no? Yo me quedé en mi casa y ellos también se fueron así sin mí y yo me quedé también en mi casa, ¿no? Después de casarnos, eh, él se fue a su casa, yo también me fui a mi casa. Ujú. Después pasó una semana y mi mamá decía, pero si se han casado, ¿qué Ya ha te pasado? casaron, ¿qué pasa? Igual mi familia, Ajá, Ah, se han casado y no lo vas a llevar, no lo ajá, vas a llevar, no, llévatelo, claro, ¿no? porque sí, tenían que esperar la fecha del sellamiento, ¿no? ajá. Claro. Entonces Nosotros, pasó una semana y luego nos fuimos al templo. Del templo, él no regresó a su casa, ni yo regresé a mi casa. Ninguno de los dos desde esa fecha, ya no volvimos a nuestros hogares, de Ah, mamás ni de papá, ninguno. Y así fue, hermana. Entonces nuestros papás estaban sorprendidos. Mi mamá estaba sorprendida, muy bueno. Yo no tengo papá, mi mamá no más tenía. Y se sorprendió, pues, ¿no? Que no queríamos hacer las cosas bien. claro. Ah, Sí, muy bien, hermanos. Qué bonita experiencia, ¿no? Saber que ustedes se han esforzado desde el principio, ¿no? Desde el inicio, en realidad, para guardar las normas, para cumplir el convenio como realmente debe ser. Y dentro del convenio ya sellados y todo, ¿cómo fue la experiencia de su primer hijo? ¿No? mm, Desde ahí. claro, ¿Cómo fue? bonito. Cómo fue la sí, sensación? Ya, si ustedes ya habían visto un cambio ya conviviendo, ¿cuál fue el cambio después de tener un hijo? ¿Cómo fue la experiencia? bueno, ah, como todos jóvenes, ¿no? Porque mm, todavía ya éramos jóvenes, yo tenía 24, mi esposo también tenía recién sus años, y entonces nos sentíamos jóvenes, nosotros queríamos ser, o sea, queríamos divertirnos tal vez, ¿no? O querer estar juntos, solos todavía. Ujú, Entonces, conversamos con mi esposa y yo le decía, ¿por qué no todavía esperamos para tener? Y después reflexionamos también y sacamos nuestra conclusión, porque sí, ujú, igual va a llegar, esperemos o no esperemos, igual va a llegar. Entonces, mejor ahora. Y bueno, no esperamos mucho tiempo y nuestro hijo fue muy esperado, mi Paul. ujú, Fue muy, bueno, emocionante para mí porque era mi primer hijo y tener un hijo no es común, ¿no? Una persona. Y yo me sentía emocionada. ujú. Y yo siempre escuchaba a los líderes decir que el hecho de tener una familia, el hecho de tener hijos es algo fuera de serie, así solían comentar, ¿no? Entonces, yo no sabía esa experiencia hasta que tuvimos a nuestro primer hijo. Y yo creo que efectivamente tenían razón, ¿no? Los líderes. Y para mí fue algo muy especial el hecho de que nazca Paul, es un hijo de nuestro Padre Celestial, que de hecho nos ha encargado a nosotros para que podamos cuidarlo. Y, y ha sido muy bonito los primeros días para cuidarlo, criarlo. Eh, Recuerdo una vez me hizo un berrinche en la calle porque yo estaba cargando a Paul, ¿no? Estaba cargándole y ya, porque estaba gritando, creo que quería sacar sus manos y yo quería abrigarlo porque hacía frío, ¿no? Entonces, eh, y así, cosas así, ¿no? Ujú, En la noche tampoco descansábamos bien, pero fue algo emocionante, ¿no? ujú. ¿Cuántos hijos tienen actualmente, no? Nosotros tenemos tres varones, Paul, Max y Estefan. Tenemos dos perdidos, uno nacido y uno que estaba gestando y lo perdí. En total hubiéramos tenido cinco, Wow, Claro, ajá, sí. cinco niños. Ah, Sí. ¿y cómo es la experiencia de tener puros varoncitos, ¿no? Puros misioneros retornados futuros, Mm, los misioneros. futuros misioneros. Sí, por un lado es emocionante, ¿no? Pero siempre, a veces los papás no nos entendemos nosotros, porque sí, a veces queremos pura mujer, ¿no? O varón, mujer, queremos, ¿no? Pero a veces la parejita, ¿no?
pero no se da, pero será por algo, ¿no? Pero lo importante es que sean niños que nuestro Padre Celestial nos hayan enviado. Y, no importa que sean varones o puras mujeres, ¿no? Lo importante es que nosotros y nuestros hijos sean felices con nosotros y que nuestro Padre Celestial también esté contento por cómo lo estemos criando, cómo nosotros estemos guiándolos a ellos. Espero que esté contento, mi padre. No, sí, de hecho, hermana. ¿Y cuáles son las costumbres que han implementado en su hogar hoy en día? Así como la noche de hogar. ¿Qué costumbres más tienen ustedes como familia? ¿Qué tradiciones han llegado a desarrollar? Eh, Algún tiempo el presidente Pedregal ha implementado unas, ¿cómo se llama? Eh, Costumbres, ¿no? Tradiciones de los santos de los últimos días. Y muchos de ellos, en el cumplimiento de sus enseñanzas de él, hemos practicado, ¿no? Por ejemplo, la oración familiar, las noches de hogar, el estudio de las escrituras, y que podamos asistir al templo. Siempre me recuerdo que nos inculcaba para poder visitar el templo porque ahí renovamos convenios, ¿no? Entonces, son cosas que fortalecen el vínculo familiar, ¿no? Ujú. Sí, las tradiciones en realidad y las tradiciones que logramos tener como familia ayudan a una permanencia y una unión siempre, ¿no? Porque recordamos, ¿no? A esto lo tenemos que hacer todos juntos, ¿no? Y hace que nos sintamos más unidos a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Pero les voy a hacer una dinámica, ¿ya? Entonces A ver, quiero que se sienten juntos y los apunten, ¿ya? Yo voy a decir, por ejemplo, ¿quién es el más paciente? Y ustedes no dicen, solo señalan. Ya, allá. a señalar quién es el más paciente de los dos. Ya. Y les voy a decir yo más cosas también, ¿no? Obviamente. Ya nos vamos para empezar. ¿Quién es el más paciente? Listo. ¿Quién se demora más en alistarse para ir a la capilla? Es cierto, tienen que señalar. Usted va a señalar. Ya. Ah, A ver, ¿quién cocina más rico? ella, cocinera, Am, gran cocinera. ok. ¿Quién hace mejor las labores de la casa? Ambos, ¿no? ¿Sí, hermana? Sí. Sí, No se olvida dónde están las cosas del hermano. Listo. Hermanos, ¿y quién es el más espiritual de los dos? El hermano. ¿Quién hace recordar la noche de hogar? Sí. Mm, A veces sí, cuando nos olvidamos siempre nos recalca, ¿no? Que tenemos que hacer la noche de hogar. mm. ¿Quién es el que más habla en casa? El hijo menor. Truqueamos, truqueamos. el hijo, ¿Quién? también se ¿Quién? puede decir. Eh, ¿No? Ajá. ¿Y de sus hijos quién es el que habla más en casa? Max es un hablador. Sí, le gusta hablar a veces cuando estoy así cocinando, así, mami, me agarrando. Y me está diciendo, mami, te ayudo. Y él es el más hablador. Oh. Esteban más bien, no, él es más cariñoso. Mi baúl es más reservado. Todos Sí, son son diferentes, ¿no? Sí, diferentes. todos los hijos son diferentes, ni uno es igual. Sí. Listo, hermano. Ahora vamos a hacer otra parte. Yo les voy a decir y me van a explicar después, ¿ya? Este, mitos y verdades, ¿ya? Del matrimonio dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces Ya. yo les voy a decir, mito o verdad esto, ustedes me dicen mito o verdad y me explican por qué, de una forma breve. Listo. Hermanos, ¿es mito o verdad que el matrimonio en el templo es para siempre? Es mito, yo creo. Sí, hermano, Es verdad. es verdad. ¿Por qué? Yo creo que es verdad porque eh, mm, desde que yo soy miembro he aprendido siempre que eh, es el Padre Celestial quien ha mandado eso. Y Él nos ha dado esa oportunidad que nosotros podamos ser familias eternas.
Ujú, Y pienso que no es un mito, no es algo ujú, verdad, porque viene de nuestro país celestial. ujú. Muy externo. Sí, ¿no? Es como dicen, ¿no? Es un enseñamiento eterno también, ¿no? Sin Dice, embargo, puedo sí, hermano. decir de que el hecho de sellarse en el templo a veces no garantiza tampoco que sea una familia eterna. Ha habido casos en que se han separado siendo... Yo tengo una experiencia de un buen amigo que se casó en el templo y él se separó y me dijo, ya por su experiencia me contó que, me dijo, hermano René, no, yo siempre pensaba de que el hecho después de haberme casado con mi esposa, ya estaba seguro, ¿no? Que iba a tener mi familia eterna, Ujú, pero nunca he pensado que iba a llegar a este punto, o sea, ya separado, ¿no? Entonces eso no garantiza, sino que yo pienso que la familia tiene que seguir luchando para mantenerse fieles, para lograr eh, ese ansiado, este, que, que las familias sean eternas, ¿no? ujú. Es un trabajo constante, ¿no? Correcto. Siempre es un trabajo constante. ¿Es mito o verdad que solo se pueden casar con personas de la iglesia, que sean miembros? Yo pienso que es un mito, Ujú. ¿Por qué no? porque tenemos libertad para poder elegir, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que he visto, ¿no? Hay muchos hermanos que se han casado con personas que no son miembros de la iglesia, ¿no? Y que son muy buenos y han llegado a conocerse y en algunas ocasiones han llegado al templo, pero muchos de ellos han corrido el riesgo de que se disuelva ese matrimonio porque hay diferentes creencias, hay diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, como alguna vez mi maestro de institutos decía que cuando se casan, así están como en un yugo desigual, ¿no? Entonces no pueden jalar juntos, ¿no? Uno quiere jalar para otro lado y el otro está jalando para el otro lado. Y eso pasa a veces cuando un joven se casa, digamos, con una hermanita que es de la iglesia adventista, la hermanita probablemente cuando tenga su hijito va a decir, no, yo quiero que estudie en una iglesia adventista, ¿no? Y el otro va a decir, no, no quiero. Entonces ahí hay un tiro y jale, ¿no? Ujú. Sí hay que ser muy valientes también, ¿no? Para tomar Sí, esa decisión, porque como se dice, ¿no? Las opiniones siempre van a ser distintas, ujú, ¿no? así es. Dice, mito, o ¿verdad? Que los matrimonios de la iglesia nunca tienen problemas. Es No, es un un mito. 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 ¿Por qué no? Porque sí, siempre el hecho que nosotros seamos miembros no quiere decir que seamos perfectos, ¿no? No quiere decir que no tengamos desafíos, no quiere decir que no tengamos desacuerdos con nuestra pareja, ¿no? Porque sí va a haber, sí hay y sí nosotros lo tenemos. Porque a veces por algunas cosas tenemos desacuerdos ambos, ¿no? Y sí es un mito, porque no, sí es verdad que tenemos desafíos, muchos desafíos. Sí, ¿no? Ajá. Incluso hay una frase que dice, ¿no? Si te sellas en el templo, no, ¿cómo? Te casas, matrimonio y son felices para siempre, dice, ¿no? Después de... Pero no es cierto, ¿no? Es un Siempre. cuento de hadas, Es ¿no? un cuento de hadas, ¿no? Eso Claro. no es Sí, verdad, eso no es ¿no? Y a verdad. veces tal vez hay jóvenes que se ilusionan con eso, ¿no? No hay que decirles la verdad a los jóvenes, porque sí, en verdad no, en el enamoramiento sí es todo chévere, todo bonito Ujú, es, porque no se muestran lo que son ellos, porque no debería de ser así, ¿no? Porque deberían demostrarse ellos lo que son, en ujú, realidad, porque en un momento, digamos, que se van a casarse y van a convivir y el otro va a descubrir todo lo malo, entonces lo que no le ha mostrado y la otra persona se va a decepcionar y va a decir, no, tú no eras así, o ella no era así, porque no lo he conocido más antes, o mejor. Entonces, lo cual no debería ser, no mostrarse todo lo contrario, o sea, todo lo que son, si yo soy renegón y mostrarle tal como soy, ¿no?
Y si él es renegón también, ya pues me amarrará tal como soy, ¿no? Entonces ya nos conocemos así. Entonces cuando llegamos a convivir ya no nos vamos a sorprender. Ujú. Entonces sí, hermana, sí, tenemos esos desafíos y retos. Ya. Listo, es el último, el último de Valeria, ¿verdad? Y dice, mito, ¿verdad? Es cierto que en la iglesia no existe el divorcio. Muchas personas, como mi esposo lo dijo hace rato, personas que son buenos líderes, han pasado por eso. Ujú, Entonces no sería sorpresa, ¿no? Que digamos mi matrimonio se disuelva y yo me pueda divorciar con mi esposo, no es eh, un- puede ser un hecho, que ujú, sí pasa. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación, tal vez no hay confianza, o se ha perdido la confianza de la pareja, por muchas otras cosas puede pasar. Entonces, sí pasa, el divorcio no es que se puedan pasar, wow, que esa pareja se ha divorciado, que, ¿por qué no? ujú. No es para sorprenderse. Sí, en sí la iglesia obviamente no recomienda el divorcio, Ujú. pero en situaciones puede suceder, ¿no? No es que estemos exentos a que fingamos que todo va a estar bien, también si hay problemas muy profundos. Entonces, hermanos, ¿cómo el perdón ha surgido? O sea, ¿cómo esa sensación de perdonar mejora dentro del matrimonio? ¿Cómo, cómo es que el perdón se desarrolla mucho mejor dentro del matrimonio? Creo que es un principio del Evangelio eh, para que el amor que ha predicado nuestro Señor Jesucristo pueda realzar, ¿no? Porque creo que debemos de aplicar este principio, ¿no? Del perdón, del arrepentimiento, de poder reconocer nuestros errores y esforzarnos para poder amarnos, ¿no? Para poder querernos. Y creo que de esa manera demostraríamos eh, si somos buenos discípulos de Jesucristo, ¿no? Ujú, Que tenemos que aplicar esos principios. ujú. Sí. Hermana, ¿qué opinas sobre el ejemplo de Jesucristo entre amar y perdonar ya dentro de la familia? Es algo que sí prácticamente desarrollamos a diario, ¿no? En la mayor parte del tiempo. Sí, yo considero que el perdonar es de corazón Ujú, y no volverlo a hacer, ¿no? Porque si yo perdono es porque sé que esa persona o yo voy a cambiar, ¿no? Entonces, si no lo hago, no lo estoy realizando bien, ¿no? O sea, no estoy perdonando de corazón. Entonces, el perdón es algo que Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? A sus hijos, para que nosotros podamos hacerlo y poder aplicarlo en nuestras vidas, porque Él nos ha diseñado todas esas cosas. ujú. Y algo bonito del matrimonio es como, y cuando empiezas la convivencia, es como entiendes mucho mejor esa palabra, ¿no? Perdonas porque amas a esa persona y es algo que se puede practicar también fuera del hogar. No, hermanos, para terminar, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué consejo ustedes les darían a los jóvenes que están, no sé, con el deseo de casarse o con fecha de casarse? ¿Qué consejo ustedes les darían a esos jóvenes que ya están por dar ese paso? Yo creo que el hecho de casarse, en primer lugar, es una bendición, ¿no? Eh, eh, Porque a través del matrimonio vamos a llegar, ¿no? A obtener ese alto grado de gloria, ¿no? Que nuestro Padre Celestial nos ha prometido. Y lo otro es que creo que a través de las familias creo que podemos progresar también, ¿no? Porque ahí, como bien tú lo has dicho, ¿no? Que dentro del matrimonio entendemos muchos principios del Evangelio cuando las aplicamos, ¿no? Entonces, pienso que los jóvenes deben casarse y deben aprovechar el tiempo para poder conocerse, porque la pareja que van a elegir
es la pareja que les va a ayudar a poder progresar, ¿no? Y de hecho, los dos tienen que ser miembros de la iglesia, ¿no? Eso es lo más recomendable porque van a tener los mismos principios, los mismos valores, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes deben de frecuentar mucho en las actividades de la iglesia para encontrar a su pareja, ¿no? Ujú. Bueno, este, yo siempre a veces le comento a mi esposo, le digo, ¿por qué no nos conocimos más jóvenes? No, si yo hubiese tenido 18 o 19 años, sí me hubiese casado joven, le digo. Y hubiésemos tenido más jóvenes nuestros hijos y tal vez ahora que ya tenemos nuestra edad, podríamos disfrutar, ¿no? A nuestros hijos. Mm, Entonces, bueno, yo le digo, porque pues que depende de cada persona, de cada pareja también, ¿no? ujú, Y en mi caso, yo considero que podrían casarse los jóvenes, más jóvenes, ¿no? O sea, no a los 25, 26, un poco más ujú, jóvenes, ¿no? Y si se casan, que consideren que deberían de ya de tener sus hijos, tal vez no, porque cuando más jóvenes somos, tenemos la energía de poder criarlos un poco mejor, ¿no? ujú. Porque cuando ya tenemos la edad, ya no tenemos esa energía o esa, eh, como le digo, Vitalidad. esa vitalidad para Ese poder espíritu. criarlos. Ujú, Y cuando somos jóvenes tenemos más paciencia, entonces desarrollamos esas cosas. Entonces, cuando somos más mayores, ¿no? Ya, bueno, en mi caso, no es siempre es para todos, ¿no? ujú. Eh, considero eso, ¿no? Que si yo hubiera sido más joven, me hubiese casado más joven y tener tal vez mis hijos más jóvenes. Mm, Tal vez ya mi hijo, tal vez menor, hubiese tenido la edad de Paul, 23 años, mi chanaco. sí. Y mi mayor, mi Paul, tal vez ya Sus tendría su 30. familia, Ya tal tenían vez sus no, nietos. puede Ya ser. tenían 10. Y Apúrate, Paul. a veces hay que considerar esas cosas, porque a veces cuando somos jóvenes, hermana, no pensamos en esas cosas y decimos, Ujú, no, aún soy joven y todavía no. Y esperamos, ¿no? No sé qué esperamos. La verdad no sé qué esperamos porque ujú. igual va a venir y yo les digo a los jóvenes casi, jóvenes, sí, hermana, sí, sí, es mi pensar de mí. Pero hay que hacer caso a nuestros líderes porque ellos también son instruidos para nuestro Padre Celestial, que nos dan buenos consejos y hay que también considerar eso. Ujú. Muchas gracias, hermanos. La verdad me ha gustado mucho conocer su historia, incluso desde el principio, ¿no? ¿No? Las pequeñas cositas, esas cositas como de, de la cocinita, de la camita, es como, sí te ayuda a entender mucho mejor que podemos mejorar con el tiempo, ¿no? Hoy en día somos una pareja muy estable, una familia muy ejemplar para destacar y a la que agradecemos que hayan dado su tiempo el día de hoy para estar aquí. Y bueno, eso es todo. Vamos a terminar. Mi Y Maite, muchas gracias por considerarnos tal vez no la pareja ideal. Eh, Como le decía, hermana, no somos tan ideal, hermana. En verdad que nosotros pasamos muchos desafíos. A veces yo como mujer, me enojo con mi esposo, ¿no? ujú, Me enojo, él también se enoja, estamos mm, a veces enojados, 2, 3, 4, 2 días, o a veces una semana, tal vez, ¿no? Y no es común, hermana. Y yo creo que sí pasa en todas las parejas eso. Y gracias, hermana, por considerarnos tal vez así, ¿no? Que nosotros tal vez seamos ejemplo para los ujú. jóvenes, tal vez, ¿no? Entonces, pero yo considero que todas las parejas, ¿no? Así sean jóvenes que se van a casar o se hayan casado, tienen sus desafíos, tienen esas cosas que a veces nos desaniman. Haberte dicho, ay, no me hubiese casado con él, o tal vez no me hubiese casado, hubiese estado soltera, tal vez. A veces decimos esas cosas. Mm, Entonces, hay que considerar todo. sí, también, sí, porque Sí, igual en los desafíos nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a ser más eso empáticos, sí. Ujú, más amables, más entender más a las otras situaciones, ¿no? ujú. Y es por eso que el Señor nos manda desafíos, no es para que simplemente suframos, sino es para que aprendamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar este capítulo. Les vamos a dar las gracias también a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí y hasta luego. Pues, ¿no?